El Señor sea con y ustedes. con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo En el Señor. capítulo 24, del versículo 12 al 35. Pedro, sin embargo, se levantó, fue corriendo al sepulcro, se agachó y no vio más que los lienzos, por lo que volvió a casa preguntándose por lo ocurrido. Al mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo les impedía que sus ojos no lo reconocían. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro, hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él le dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. El Evangelio del Señor. Es bien difícil cuando no se tiene fe o cuando se ha perdido la orientación desde la fe. El punto de referencia, como le sucedió a Pedro, que llegó
en su primer momento, vio el sepulcro vacío, los lienzos, regresa a su casa o al cenáculo, al lugar donde están los discípulos, y él no comprendió nada. Se sigue preguntando. La razón por sí sola no puede descubrir los caminos del Señor, que son otros designios que sobrepasan nuestros intelectos, nuestros límites humanos. La otra parte del texto es cómo estos discípulos de Emaús van decepcionados, frustrados, van por el camino sin sentido, sin rumbo. Regresan nuevamente a su pueblo porque se sienten que Jesús los traicionó. Cristo se acerca hacia ellos como cuando tú estás triste, cuando tú has perdido el sendero, la visión, el horizonte donde vas. Y Dios se acerca a ti siempre, como se acercó hoy a estos discípulos de Emaús. Y te va a preguntar, como les pregunta a ellos, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Perdiste la línea, el camino de la fe? Ellos van a contestar: tú eres el único que no sabes qué ha sucedido acá. Eso es todo nuestro problema. Jesús va a decir: ¿pero qué? O sea, ellos no entienden el qué, que ya hay un cambio, que solamente aquello era pasajero en el plan de Dios, que la muerte ha sido vencida y que hoy hay vida para siempre y que la alegría, la gloria de Dios se ha manifestado. Ellos no lo entienden. Y Jesús va a comenzar a decirle: pero qué torpes son y qué lentos para comprender. Todo esto tenía que darse porque así lo diseñó Dios durante toda la Biblia, mi Padre. Ellos siguen también sin entender. El corazón les está ardiendo. Está comenzando la conversión interna, el reconocer a Jesús. Y cuando van llegando ya a la orilla de su pueblo y ya es de tarde, sin conocer quién es Jesús, solo les ha hablado de Dios. Ellos lo invitan a quedarse con ellos, a entrar adelante. Y miren qué premio. Al estar en la mesa, Jesús parte el pan, lo bendice y lo reparte. Y en ese momento sus ojos se abren. Pueden verlo, pueden darse cuenta. Y ahí es donde conectan y dicen: con razón nos ardía nuestro corazón. Y el corazón ya lo había descubierto, pero los ojos humanos, con lo que ellos buscaban, aquel liberador, aquel caudillo, aquel guerrero, hoy ya lo descubrieron, porque primero lo descubrió el corazón. Y hoy ya no les importa la noche, nada, sino que tienen que regresar a contar, y encuentran la algarabía, el gozo de los demás discípulos y del pueblo que Cristo ha resucitado. Y ellos también dicen: a nosotros también somos parte de esos elegidos y de esos bendecidos. Sea usted parte del Cristo vivo, de ese Señor que ha resucitado y que también vive en su corazón, y descúbralo con su ser y entrégale su vida y anúncelo a los cuatro vientos. Amén.